Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 19. Este es el último sermón de esta serie, el Evangelio de Juan, Jesús, la luz de la vida. Es el mensaje número 31 y se llama restauración. Así que leamos Juan capítulo 21, versículos del 1 al 19. Esta es la palabra de Dios. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que le apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. ¡Es el Señor!, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, «Es el Señor», se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos?» «Sí, Señor, tú sabes que te quiero», contestó Pedro. «Apacienta a mis corderos», le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» «Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas». Por tercera vez Jesús le preguntó, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?» A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, «¿Me quieres?» Así que le dijo, «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero». «Apacienta mis ovejas», le dijo Jesús. «De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir». Eso dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, «Sígueme». Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, te queremos dar las gracias que nos has permitido llegar hasta el último capítulo del Evangelio de Juan. Y te ruego que nuevamente abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley y que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad del Evangelio, la aplique en nuestras vidas y seamos transformados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Por qué el Evangelio de Juan no termina con la resurrección de Jesús como los 3 evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas terminan su relato con la resurrección de Jesús,
Pero Juan añade un capítulo más, un incidente más entre Jesús y los discípulos y especialmente en la vida de Pedro. ¿Por qué será? ¿Por qué será? La respuesta es porque la vida cristiana no es una vida perfecta. La vida cristiana no es una vida perfecta, lo será. Lo será cuando Jesucristo regrese y entremos al capítulo final de la historia de la redención, que es la consumación. Y entonces por toda la eternidad estaremos con Jesús, estaremos con la iglesia y ya no habrá más pecado. Ahí sí será una vida perfecta. Pero mientras estamos aquí, mientras estamos todavía en este mundo caído, mientras estamos entre el ya y el todavía no, la vida cristiana no es una vida perfecta. La vida cristiana es una vida de restauración. ¿Por qué? Porque Dios no tan solo perdona tu pecado y te deja ahí, sino que Dios perdona tu pecado. Y entonces lo siguiente que va a hacer Dios va a ser restaurarte cada vez más y más al diseño original hasta que lleguemos a la perfección en la consumación. Pero por favor, escucha nuevamente lo que te estoy diciendo. Dios no tan solo perdona tus pecados y te deja como te encontró y te dice ahí nos vemos en el cielo. Dios sabe que después de que tú has encontrado vida en Jesús, todavía vas a pecar. Y Dios sabe de dónde Él te ha sacado también y cómo vivir en este mundo caído, rodeado de gente caída, y tú y yo batallando con una naturaleza caída, cómo nos hemos dañado. Somos personas quebrantadas, somos personas rotas. Y Dios no tan solo perdona nuestros pecados, sino que nos restaura. Aquí tenemos a Pedro, después de haber pasado por una situación que lo quebró, y a Jesús haciendo la obra de restauración en la vida de Pedro. Así que Dios no tan solo nos perdona, sino nos restaura. Por lo tanto, la pregunta que queremos contestar es: ¿cómo Dios te restaura del pecado y el quebrantamiento? ¿Cómo? Son tres cosas. Espero que tengas ahí tu bosquejo. En primer lugar, tiene que ver con quién te restaura. ¿Quién te restaura? Después, ¿cómo te restaura? Y por último, ¿a qué eres restaurado? ¿Quién te restaura? ¿Cómo te restaura? ¿Y a qué eres restaurado? Así que vayamos al punto número 1. Es ¿quién te restaura? Versículos del 1 hasta el 14. El viaje de la negación a la restauración en la vida de Pedro está marcado por la soberanía de Dios. Lo voy a decir nuevamente. El viaje de la negación de Pedro a la restauración de Pedro está bajo la soberanía de Dios. Así que vayamos en primer lugar a examinar cómo la soberanía de Jesús fue sobre la negación de Pedro. Y entonces les invito a ver Lucas capítulo 22, versículos 31 al 34. Por favor, observen la soberanía de Jesús sobre la negación de Pedro, sobre el pecado de Pedro. El texto dice, están en el jueves, la Santa Cena, y Jesucristo le dice a Pedro: Simón, Simón,
Mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. ¿Y tú? Cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Noten lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, vas a pecar de una forma en que no lo crees. Vas a pecar de una forma en la cual te vas a sorprender de lo que hiciste. Pero yo he orado por ti y sé que tu fe no va a fallar. Ahora, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que la fe de Pedro no iba a fallar? Vean por favor nuevamente el texto. Jesucristo le dice, cuando te hayas vuelto a mí. En otras palabras, dentro de la soberanía de Dios estaba la caída de Pedro, pero también Jesucristo sabía que la fe de Pedro no iba a fallar. Y la pregunta es, ¿por qué Jesucristo sabía que la fe de Pedro no iba a fallar? Porque sabía nuevamente que la fe de Pedro era muy fuerte. De ninguna manera. Por favor, nota el texto. Jesucristo dice, yo he orado por ti para que tu fe no falle. En este grande fracaso de Pedro, lo que sostiene a Pedro, lo que hace que la fe de Pedro no falle, es la intercesión de Jesucristo. Entonces, este pasaje nos enseña que Dios es soberano sobre nuestros pecados. Dios es soberano sobre nuestros fracasos. Dios es soberano sobre nuestras fallas. Dios es soberano sobre nuestro quebranto. Ojo, Dios no es el autor del pecado, de nuestro pecado, pero en su soberanía, Dios puede utilizar nuestras fallas más grandes, nuestros pecados más grandes para cumplir con sus propósitos. Y Dios tenía un propósito para Pedro. Y por eso Jesucristo dice, yo he orado para que tu fe no falle. Algunas personas dicen que cuando Dios reescribe nuestra historia, lo hace sobre renglones torcidos. ¿Has escuchado esa frase, los renglones torcidos de Dios? Dijimos la semana pasada que a través que la resurrección nos asegura que Dios reescribe nuestra historia, pero Dios reescribe nuestra historia en renglones torcidos. Nosotros somos los renglones torcidos y Dios va a escribir una nueva historia como lo hablamos la semana pasada. Piensa de esta manera, por favor. Piensa en el mejor cirujano del mundo, que cuando llega a su sala de operaciones, tiene ahí todo el material que necesita y le dan el escalpelo perfecto que necesita para hacer la cirugía. Ahora piensa en ese mismo cirujano que está de vacaciones en una playa y que de repente hay una emergencia y él necesita en ese momento hacer una cirugía. Y cuando él pide un escalpelo o un cuchillo, le entregan un cuchillo de cocina viejo, medio torcido. Pero este cirujano experto puede llevar a cabo esa cirugía porque es el experto, aún con un instrumento que no es el mejor. Nosotros somos como ese cuchillo imperfecto en las manos del cirujano perfecto que es Dios, quien va a cumplir su perfecto propósito. Estamos en las manos del cirujano perfecto, quien es nuestro Padre Celestial. Entonces, lo primero que Dios hace y lo primero que vemos aquí es que Jesucristo es soberano sobre
el pecado, la caída, la traición de Pedro. Pero no tan solo eso, sino que también Dios es soberano sobre la restauración de Pedro. Ahora, quiero que noten algunas cosas aquí interesantes. En primer lugar, el capítulo 21 se nos dice que esta es la tercera vez que Jesucristo se aparece a los discípulos después de la resurrección. Y ya leímos en el capítulo 20 la primera vez que Jesucristo se les aparece y Jesucristo les dice, así como el Padre me ha enviado, yo los envío. Entonces, tú estarías esperando que los discípulos estuvieran planeando cómo ir al mundo a predicar el evangelio, pero lo que leemos en el capítulo 21 es que los discípulos están al lago Tiberíades y Pedro dice, ¿saben qué? Me voy a ir a pescar. ¿Qué significa eso? Después de que Jesucristo les ha dicho, yo los voy a enviar a la grande misión y ahora los encontramos pescando, ¿qué significa eso? Bueno, no se ponen de acuerdo los estudiosos de las escrituras y encontramos en un extremo, por un lado, gente que dice esto es inaudito, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que estén allá pescando después de lo que Jesucristo les dijo? Y por el otro lado encontramos a personas que dicen, bueno, es que de la resurrección de Jesús hasta el día de Pentecostés pasaron 50 días y pues ellos tenían que vivir de alguna forma, así que Pedro nuevamente está pescando para sostenerse. Bueno, yo creo que algo en medio de estas dos posiciones pasó. Pero la soberanía de Jesús sobre la restauración de Pedro lo podemos ver en dos detalles en este pasaje. El primer detalle está en que ellos, siendo expertos, no pescaron absolutamente nada durante la noche y de alguna manera esa es una ilustración muy clara de Juan capítulo 15 donde Jesucristo dice, separados de mí, nada pueden hacer. Así que ellos han fracasado y Jesucristo les dice, echen la red del lado derecho de la barca y ellos pescan 153 peces. Ahora, ¿a qué apunta este primer detalle? No puede haber restauración en tu vida aparte de la obra de Jesús, aparte de la soberanía de Jesús. No puede haber restauración en tu vida. Tú no puedes restaurarte a ti mismo y sobre todo, después de un fracaso en tu vida cristiana, y que tú intentes volverte a ganar el amor de Dios y tu estatus como hijo a través de tus obras, esa no es la manera. No es la manera. Es Dios en su soberanía restaurándote. El segundo detalle que vemos es el siguiente. Y es lo que pasa cuando Pedro sale del agua, ¿no? O sea, están a 100 metros, Pedro se da cuenta que es Jesús, hace algo que no entiendo porque dice que se viste y se echa al agua y para mí es desvestirte y echarte al agua, pero bueno. Pero Pedro se tira al agua, llega donde está Jesús y dice que encuentra una hoguera, unas brasas con un pescado y un pan. ¿A qué apunta esto? Hablando de la soberanía de Dios, hablando de tu restauración, esto apunta a que Jesús no necesita que ellos pesquen para darles de comer. A ver, ¿qué significa eso? El punto es la restauración. Y cuando Pedro llega, cuando los discípulos llegan, Jesús ya ha preparado un desayuno de gracia para Pedro. Los discípulos no llegan, Pedro no llega y Jesucristo les dice, oigan, ¿qué hacen aquí? ¿Qué están, por qué están pescando? ¿Qué les pasa? Yo ya les dije que los voy a enviar al mundo. ¿Por qué no han planeado? Ellos llegan y Jesucristo no los recibe con un regaño. Jesucristo no los recibe enojado. Jesucristo los recibe ya
con un desayuno. Jesucristo ya ha preparado un desayuno. Jesucristo no tuvo que esperar a que ellos pescaran, a que le trajeran los pescados, a que ellos prepararan la hoguera, a que ellos buscaran pan. Jesucristo ya tiene preparado un desayuno de gracia para Pedro, para ellos, para ti, para mí. Jesús es quien te restaura de tu pecado, de tu agonía, de tu dolor, de tu vergüenza, de tu quebranto, por medio de su gracia soberana. Es increíble, ¿no? Nos sentimos avergonzados, nos sentimos que a lo mejor Dios está molesto, nos sentimos que a lo mejor ya no hay chance para nosotros, que el crédito se ha acabado. Pero por la obra de Cristo, Dios te recibe con su gracia. Dios prepara un desayuno de gracia para ti, para restaurarte. Así que, ¿quién te restaura? Quien te restaura es Jesús, quien es soberano sobre tu pecado y soberano sobre tu restauración. La siguiente pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo Jesucristo te restaura? ¿Cuál es el método que Jesucristo hace para poderte restaurar? Noten, por favor, que lo primero que hace Jesús para restaurar a Pedro es que lo va a llevar a recordar su traición, su dolor, su quebranto y su caída. ¿Cómo Dios lo hace? Lo primero es, Él te va a enfrentar con tu pecado y con tu quebrantamiento. Hay dos detalles aquí que debemos de notar. El primer detalle está en el versículo 9, que dice que hay una hoguera, que hay brasas. ¿A qué le recuerda eso? ¿Qué le recuerda eso? Tenemos que ir a Juan capítulo 18. Han arrestado a Jesús. Pedro sigue en las sombras, en la noche. Llegan hasta el patio del sumo sacerdote. A Jesucristo lo están interrogando, lo están golpeando. Y dice que hay una hoguera. Y alrededor de esa hoguera es que Pedro es cuestionado con respecto a su relación con Jesús. Y alrededor de esa hoguera es que Pedro comete el pecado que jamás pensó que iba a cometer. Alrededor de esa hoguera, Pedro niega 3 veces a Jesús. Y de repente Pedro sale del agua y lo que encuentra es una hoguera. O sea, ¿por qué está el detalle de la hoguera? Juan nos está diciendo que Jesús está llevando a Pedro a recordar, a enfrentarlo con su pecado y con su negación. Ahora, ¿por qué Dios hace eso? Ese es el primer detalle. El segundo detalle tiene que ver, obviamente, con las 3 veces que Jesucristo le pregunta a Pedro si lo ama, que estas 3 preguntas son paralelas a las 3 negaciones de Pedro. Lo que Dios hace para restaurarnos es confrontarnos, enfrentarnos con nuestro pecado para conducirnos al arrepentimiento. La única manera en que Pedro puede ser restaurado es si se enfrenta a la negación, si enfrenta a su pecado para ser llevado a un arrepentimiento genuino, para experimentar el perdón y la restauración que solo hay en Cristo. A veces queremos lidiar con nuestros fracasos en nuestra vida cristiana, tratando de olvidarlos. No me quiero acordar. Pero lo que Dios hace es
llevarnos, sacarnos de nuestro estado de negación, enfrentarlo nuevamente para llevarnos a un arrepentimiento genuino. Si lo que has estado haciendo es negarlo, lo que va a conducir eso es a una vida de sequía espiritual. Y esto lo podemos ver en la vida del rey David, quien escribe en el Salmo 32, versículos 3 y 5, lo siguiente: David había fracasado rotundamente. El hombre conforme al corazón de Dios fracasó rotundamente. Y dice lo siguiente: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Lo que David está escribiendo es afirmado el día de hoy por la medicina. Cuando hay algo que te ha afectado, que tú sientes que has fallado y lo estás ocultando y lo estás negando, te vas a enfermar físicamente, te vas a enfermar emocionalmente, te vas a enfermar psicológicamente y puede llevar a cosas todavía más graves. David dice: mientras guardé silencio, mientras no confesé mi pecado, dice, me sentí enfermar. No lidies con tu restauración de esa manera. Entonces llega un momento en el versículo 5 que David dice: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. David va delante de Dios, a solas con Dios, sabiendo lo que Dios ya sabe. Y entonces confiesa, hay un arrepentimiento genuino. Y hay una verdad genuina que llega a la mente y al corazón de David, que dice: y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. ¿Cómo Dios lo hace? En primer lugar, te lleva a enfrentar. En segundo lugar, debes de aceptar el perdón y la curación de Jesús. Vean por favor el libro de Oseas capítulo 6, versículos 1 y 2. Lo leímos al principio en nuestro culto. Nota por favor. Oseas 6, 1 y 2. Vengan, volvamos al Señor. Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Después de 2 días nos dará vida, al tercer día nos levantará y así viviremos en su presencia. En otras palabras, el Señor soberano lleva a Pedro a recordar su fracaso, no para lastimarlo, no para avergonzarlo, sino para sanarlo, sino para restaurarlo. Entonces, ¿cómo Dios te restaura? Dios en primer lugar, Jesús en primer lugar, te va a llevar a enfrentar tu fracaso, tu pecado, tu quebranto, tu dolor. Pero no para avergonzarte más, no para lastimarte, sino para sanarte, sino para restaurarte. Y después, ¿qué es lo que Jesús hace? ¿A qué nos restaura? Y entonces vamos al pasaje donde 3 veces Jesucristo le pregunta a Pedro si lo ama, y veamos la respuesta de Pedro. En el versículo 15, la primera parte dice: cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? ¿Quiénes son estos? ¿Y por qué Jesús le dice a Pedro que si lo ama más que a estos? No sería no, Jesús le está dando una oportunidad a Pedro
para que Pedro se sienta orgulloso y que le pueda decir, sí, Jesús, te amo más que a estos. No, no va por ahí. Jesucristo le está diciendo a Pedro, Pedro, me amas más que a estos. Porque Pedro, cuando Jesucristo anunció su traición, que lo iba a negar, Pedro dijo de una manera muy orgullosa. Y Pedro dijo, aunque estos se alejen de ti, yo, Señor, no. Yo te amo más que a estos. Pedro mostró una confianza en sí mismo. Pedro mostró un orgullo. Entonces Jesucristo está tratando con eso. Es interesante que las dos veces que Jesucristo le dice a Pedro, Pedro me amas, Jesucristo utiliza el término ágape, que significa el amor incondicional que tenemos de parte de Dios, el amor que nunca falla. Y las dos veces que Pedro le contesta a Jesús, Pedro contesta diciendo te amo, pero utiliza la palabra fileo, que significa realmente te quiero, que es un amor afectivo. Pero la tercera vez que Jesucristo le pregunta, ¿me quieres? O sea, Pedro le dijo ya dos veces, Señor, tú sabes que te quiero. Pero la tercera vez que Jesucristo le pregunta, y dice el texto que a Pedro le dolió que Jesucristo le preguntara. Es interesante que la respuesta de Pedro fue, Señor, tú lo sabes todo. En otras palabras, Pedro no está apelando a sí mismo, no está apelando a su conocimiento. Ahora apela al conocimiento de Jesús. Encontramos en Pedro una transformación. Encontramos en Pedro humildad. Encontramos en Pedro la obra de restauración de Jesús tomando forma. De este hombre orgulloso de que sí, yo te quiero más que a nadie y voy a ir a la cárcel y puedo morir por ti. Encontramos a un hombre que dice, a lo único que puedo apelar es a tu conocimiento, Señor. A lo único que puedo apelar es a ti. Ya no más yo. Porque si apelo a mí, estoy apelando a lo que me llevó a pecar contra ti. Si apelo a mi orgullo, si apelo a mi fuerza, si apelo a mi confianza, si apelo a mis conocimientos, me estoy separando de ti. Y eso es lo que me llevó al fracaso. Así que, Señor, apelo a ti. Apelo a que lo sabes absolutamente todo. Y entonces, la obra de restauración de Jesús la vemos en Pedro. Y entonces Jesús lo comisiona. Pero por favor, noten esto que es bien importante. Primero Jesús pregunta, ¿me amas? Y después Jesucristo le da la comisión. Apacienta mis ovejas, cuida de mis ovejas. Y este es el orden correcto. En primer lugar, somos restaurados. En segundo lugar, somos llamados a servir. No es al revés. No es voy a servir para ganarme el amor de Dios, para ser aceptado por Dios. No. En primer lugar, eres restaurado para poder servir a otros. Si tu servicio a otros no surge de tu amor por Jesús, por haber sido perdonado y restaurado por Jesús, entonces en tu servicio lo único que vas a hacer con otros es usarlos y es lastimar a otros. Por eso es importante, soy restaurado. Esto hace que ame a Jesús más por lo que Él ha hecho en mi vida.
y entonces voy a poder servir a otros con el amor con que Jesús me ama a mí. Es muy interesante que en la Biblia encontramos 59 mandamientos que terminan con la frase unos a otros. Cada uno de estos mandamientos, obvio, se trata de servir a otros. Pero para servir a otros, tenemos que amar primeramente a Dios. En términos de lo que Jesús le dice a Pedro, amar a otros es alimentarlos con las palabras de Jesús. Porque si no lo hacemos, como acabo de decir, vamos a usar a otros, vamos a lastimar a otros. Charles Spurgeon, el llamado príncipe de los predicadores, él contó una historia una vez que apunta precisamente a lo que estamos diciendo. Él dice que había una vez un rey que gobernaba toda la tierra y un día un jardinero cosechó una zanahoria gigante. Él la tomó y decidió ofrecérsela al rey diciéndole: mi señor, esta es la zanahoria más grande que he cosechado o que habré de cosechar. Por lo tanto, quiero presentártela a ti como una muestra de mi amor y mi respeto a ti. El rey estaba conmovido y discernió el corazón del hombre. De modo que cuando el hombre se disponía a irse, el rey le dijo: espera, claramente eres un buen administrador de la tierra. Quiero darte una parcela de tierra de forma gratuita para que coseches en ella. El jardinero estaba asombrado y se fue a su casa lleno de gozo. Pero había un noble en la corte del rey que oyó todas estas cosas y dijo: ¡wow! Si eso es lo que puedes ganar por una zanahoria, ¿qué pasaría si le dieras al rey algo mejor? Al día siguiente, el noble vino delante del rey trayendo consigo un hermoso caballo negro. Se arrodilló delante del rey y dijo: mi señor, me dedico a la crianza de caballos y este es el mejor caballo que he criado y que criaré, por lo tanto quiero ofrecértelo como muestra de mi amor y respeto. Pero el rey discernió su corazón y dijo: gracias. Y tomó el caballo y simplemente despidió al noble de su presencia. El noble estaba perplejo, de modo que el rey le dijo: permíteme explicarte. Ese jardinero me estaba dando una zanahoria a mí, pero tú te estás dando el caballo a ti mismo. Tú te estás dando el caballo a ti mismo. Simplemente me estás usando para tus propósitos. Necesitamos ser restaurados por Dios. De esa manera conocemos más el amor de Dios y de esa manera somos motivados a amar a Dios y amar a nuestro prójimo como Dios nos ama. De otra manera, podemos estar diciendo que estamos sirviendo a Dios al servir a otros, pero lo único que estamos buscando es servirnos a nosotros mismos. ¿Quién restaura? Es Jesucristo. Con base en su soberanía en tu pecado y en la restauración. ¿Cómo te restaura? Te restaura a través de enfrentarte a tu pecado, pero para después que puedas recibir su perdón y ser sanado. Y te restaura en primer lugar a Él y siendo transformado por su amor, entonces tú puedas servir a otros con ese mismo amor. En varias partes en Alaska, en el norte de Canadá, en el norte de Estados Unidos y en algunos países en el norte de Europa, hay una flor que se llama fireweed. Y esta flor es muy, muy interesante. En primer lugar, es una flor bella, tiene un color morado que va a lila. Y es una flor que se utiliza de muchas maneras. Se hacen tés con esta flor para poder calmar la tos, para poder calmar males estomacales. Es una flor que tiene mucho uso. Pero lo interesante es esto.
después de un incendio, en estas zonas, la primera flor que crece después de un incendio es precisamente esta flor, fireweeds. Y esta es una excelente imagen de la restauración que hace Jesús, de lo que queda de un incendio, de lo que queda de un fracaso, de lo que queda de cenizas. Dios saca vida, perdona, restaura a la belleza del diseño original y lo usa para su gloria, para el avance de su reino, para bendecir a otros. Es una excelente imagen. De las cenizas surge vida, vida que es bella y vida que va a ser útil para otros. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Noten por favor nuevamente Oseas 6:2. Después de 2 días nos dará vida, al tercer día nos levantará y así viviremos en su presencia. Esto habla de la resurrección de Jesucristo. Es una profecía con respecto a la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, tu restauración, lo que asegura tu restauración, es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por favor, yo sé que hay muchas personas que me están escuchando que han fracasado en su vida cristiana, que han pecado contra Dios, que han dicho, ¿cómo pude haber hecho esto? Jamás pensé que había hecho esto. Algunos posiblemente se han alejado pensando en que no hay más perdón de Dios. Otros están ahí, pero hay un grande peso de culpa, o la vida cristiana se ha secado. Para ti es este mensaje. Dios no tan solo perdona, Dios restaura y saca de las cenizas de tu fracaso vida. Así como Jesucristo resucitó de la muerte al tercer día, de las cenizas de tu pecado, de las cenizas de tu fracaso, Dios va a sacar vida y te va a estar restaurando al diseño original para usarte para su gloria y para bendecir a otros. Y lo que te asegura esto es la resurrección de Jesucristo. Oremos. Señor que estás en los cielos, te queremos dar las gracias porque la obra de Cristo en la cruz y en su resurrección no tan solo incluía el perdón de todos nuestros pecados, porque al llegar a la cruz llegamos rotos, llegamos quebrados, y después de la cruz todavía, Señor, hemos pecado, pecamos, fracasamos. Gracias que la obra de la cruz y la obra de resurrección incluye también nuestra restauración. Tú como el restaurador de arte que toma nuestras vidas quebradas y en tu soberanía nos limpias nuestras heridas, curas nuestras heridas, sanas nuestras heridas. Y aquella obra de arte quebrada, sucia, empieza a recuperar su belleza en las manos del restaurador de arte perfecto, en las manos del cirujano perfecto, en las manos de Jesucristo nuestro Salvador. Padre que estás en los cielos, sigue haciendo tu obra de restauración en nuestras vidas. Síguenos ayudando a entender más profundamente tu evangelio, estas buenas noticias, llevándonos a arrepentimientos genuinos,
para que cada vez más y más la vida de Jesús se manifieste en nosotros. A ti sea toda la gloria en el nombre de Cristo. Amén. Les invito a ponerse de pie y entonces recibamos la bendición sacerdotal en Números capítulo 6, versículos 24 al 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Cantemos. Voy a mencionar el estudio que están teniendo los adolescentes, que se llama Encontrando la Verdad. Y está el video, pero no sé cuánto dura el video. Hey. No, está bien, así en video lo voy a mencionar nada más. Cinco, 4, 3, 2, 1. Querida iglesia, qué gusto que podemos. Va de nuevo. 5, 4, 3, 2, 1. Querida iglesia, qué gusto que pudimos nuevamente estar juntos, adorando a Dios de esta manera, y oramos que pronto podamos estar nuevamente juntos adorando a Dios. Algunos avisos rápidamente. Queremos invitar a todos los adolescentes a la reunión de Sin Registro, que va a ser en un momento más, para que continúen estudiando junto con David Ulloa, encontrando la verdad. Sé que ha sido de bendición y de desafío para muchos de ustedes y esperamos que lo siga haciendo utilizando la plataforma de Right Now Media. También quiero invitarlos, iglesia, el próximo miércoles, el miércoles a las 7 de la noche, les invito a nuestra reunión de reflexión bíblica. Vamos a las preguntas de aplicación del sermón, pero especialmente pasamos un tiempo de oración. Por favor, a las 7 de la noche el miércoles les esperamos para tener un tiempo de oración juntos. Lo necesitamos. Y también quiero animarte, los domingos a las 10 de la mañana seguimos estudiando el Salmo 23 utilizando la plataforma de Right Now Media, la enseñanza del pastor Matt Chandler.
Iglesia, síganse cuidando, por favor. El día de ayer dijeron que pronto vamos a estar muy posiblemente en semáforo amarillo. Esperamos que así sea para continuar y que pronto esta cuestión de la pandemia sea solamente un recuerdo de la gracia de Dios en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo.